Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El doctor Centeno, de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 y murió en Madrid el 4 de enero de 1920. Es uno de los mayores narradores de nuestra literatura. Como autor, revolucionó la narrativa española. Nosotros, en Un libro, una hora, ya les hemos contado Marianela, Doña Perfecta, Misericordia, Tristana, Miau y La desheredada, y los episodios nacionales Trafalgar y Bailén. El doctor Centeno se publicó en 1883. Está enmarcada en el ciclo de las novelas contemporáneas y es una de las obras más ricas y complejas de Benito Pérez Galdós. Tiene unos personajes tan humanos y a la vez toda la trama es tan descabellada que la novela es muy sorprendente, muy divertida y emocionante. Una auténtica joya. Vamos allá. Con paso decidido acomete el héroe la empinada cuesta del observatorio. Es, para decirlo pronto, un héroe chiquito, paliducho, mal dotado de carnes y peor de vestido con que cubrirlas. Tan insignificante que ningún transeúnte de estos que llamamos personas puede creer al verle que es de heroico linaje y de casta de inmortales, aunque no está destinado a arrojar un nombre más en el enorme y ya sofocante inventario de las celebridades humanas. Al llegar al promedio de la cuesta, da un par de volteretas poniendo las manos en el suelo y luego media docena de saltos para incorporarse. Es un tipo como de 13 o 14 años, en cuyo rostro la miseria y la salud, la abstinencia y el apetito, la risa y el llanto han confundido de tal modo sus diversas marcas y cifras que no se sabe a cuál de estos dueños pertenece. Tiene las manos duras y ásperas como piedra. Lleva una chaqueta rota y ventilada por mil partes y sobre la cabeza greñosa el más lastimoso desperdicio de sombrero que ha visto en sus tenderetes el rastro. De los bolsillos se saca un pedazo de chocolate, un puro del estanco, 2 trozos de pan duro y 6 bellotas. Y con eso come y luego se enciende el puro. Y cuando lleva solo unas caladas, se marea. Alejandro Miquis, estudiante de leyes, natural del Toboso, de 21 años, y Juan Antonio de Cienfuegos, médico en ciernes, alavés, subían al filo del mediodía por las rampas del observatorio. Eran 2 guapos chicos, alegría de las aulas, ornamento de los cafés, esperanza de la ciencia, martirio de las patronas. Llevaban capa y sombrero de copa. De pronto ven al chico tirado en el suelo. Primero piensan que está muerto y luego que está dormido. Ambos le tocan con la punta del pie. Después, Cienfuegos, arrodillándose, le observa de cerca. Le sacuden y le incorporan. Nada, como un saco. Miquis dice que hay que ayudarle, que debe tener hambre y frío. Se quita la capa y se la echa por encima al infeliz. Y luego se van al observatorio nuevo. Al poco tiempo sale Alejandro y baja hacia donde ha dejado su capa. El chico está muy a gusto. Poco a poco se ha ido acomodando en la sabrosa amplitud pegadiza del paño, embozándose hasta los ojos. Buscando apoyo en el tronco de un árbol, se ha sentado en cuclillas y solo le asoman ojos y nariz. Miquis le pregunta cómo se llama y el chico contesta que Felipe Centeno y que es de Socartes y que ha llegado a Madrid andando. Ha tardado 7 semanas y 2 días. Ahora está buscando un acomodo, poniéndose a servir a un señor que le deje tiempo para instruirse. ¿Quiere tomarme por criado?, dijo el rapaz prontamente. Yo no necesito criado. Sí, señor, tómeme. Por de pronto vete desprendiendo de la capa, que ya noto su falta, y todos somos de carne y hueso. Pero al final, como Miquis ve tan necesitado al chico y van a un convite en el que el conserje del observatorio celebra los días de su esposa, le propone que se vaya con ellos. Felipín se sienta quietecito, cohibido, con los pies colgando del alto banco y la gorra en la mano, al lado del salón del domicilio de Florentino, el conserje. Allí están reunidos los convidados, esperando el momento. Se oye una gran algazara. Felipe ve una de las cabeceras de la mesa y deliciosos olores de cocina le anuncian lo que va a pasar. Él observa todo, callado y circunspecto. Tan pronto huele a cosas fritas, tan pronto a guisados, todo suculentísimo, delicado y confortativo. Él mira, afectando cierta indiferencia. Todos se sientan a la mesa. Poco después, escucha que están hablando de él y de pronto aparece un niño con un plato en la mano
y se lo pone delante. Y el plato. ¡Ay! Contenía diversos manjares, bonitos, gustosos, calientes. Decir que el héroe hizo ceremonias o melindres para empezar a consumir el contenido del plato sería contar patrañas. Se le alegró el alma de tal modo que no sabía por dónde empezar, y esto le parecía bien, aquello mejor, y todo venido del cielo. Cuando el plato se queda vacío, el mismo niño rubio le lleva pasas, almendras y una golosina. Y al poco rato Centeno ve asomar por la puerta a un señor no muy alto, doblado y potente, todo vestido de negro. Lleva en la boca un desmedido puro. Llega hasta Centeno y le mira de pies a cabeza sin decir nada. Felipe, sobrecogido de respeto, se pone en pie y espera. Mientras, Federico Ruiz, Alejandro Miquis y Cienfuegos se encierran para leer la última comedia de Ruiz y luego la discuten. Miquis también escribe para el teatro. Hablan de la obra hasta que don Florencio, el conserje, entra con una bandeja de dulces, copas y una botella que es recibida con alegría. Don Florencio le dice a Miquis que mientras ellos han estado leyendo, los demás se han reído mucho con su amigo, el chico que tenía tanto hambre, y que les ha contado su historia. Todo su empeño es que le tomen de criado y que le dejen aprender. A mi primo le ha entrado por el ojo derecho. Entre paréntesis, creo que conocen ustedes a don Pedro, Polo y Cortés, capellán de las monjas de San Fernando, pero no sabrán que tiene una escuela muy bien montada en el hermoso local que le han cedido las señoras a espaldas del convento. Miquis le conoce, dice que es un cura muy guapetón, que le ha visto muchas noches por esas calles embozado en su capa. El conserje dice que eso es una infamia y que don Pedro Polo es uno de los mejores predicadores que tiene Madrid. Cienfuegos, en ese momento, pregunta por las dos chicas preciosas que estaban sentadas a la mesa. Son Amparo y Refugio. Y luego el conserje les cuenta que Pedro Polo ha decidido tomar por su cuenta a Felipe Centeno y que le llevará de criado y le enseñará en su escuela. Como señala Santos Domínguez, El doctor Centeno es una de las novelas más extrañas de Galdós y también una de las más inolvidables para los lectores. Parte de la crítica se entretiene desde entonces en discutir si se trata de una novela o de dos o de tres. La centrada en Felipe Centeno, la del canónigo Polo y la del poeta Alejandro Miquis. Conectadas entre sí por la peripecia de Felipe Centeno, en quien Galdós delega la mirada para darnos una lección de perspectiva. El doctor Centeno es una delicia llena de momentos hilarantes y de personajes inolvidables en los que destaca su humanidad. Don Pedro Polo y Cortés se levantaba al amanecer, bajaba a la iglesia de las monjas, decía su misa, se desayunaba en la sacristía, fumaba un cigarrillo, volvía después a su casa, charlaba con su madre por espacio de un cuarto de hora, cambiaba de ropa, daba un suspiro. Todo esto ocurría invariablemente día por día, sin que nada faltase, ni el chocolate ni el suspiro. El suspiro es como la señal para entrar en el local de la escuela, cuyas puertas se abren a las 8 en verano y a las 9 en invierno. Allí trabaja un pasante a quien llaman don José Ido, hombre aplicadísimo a su deber, pálido como un cirio y con ciertos lóbulos o verrugones que parecen gotas de cera que le escurren por la cara, de expresión llorosa y mística. De la simpatía sale el siguiente contrato. Don Pedro será maestro de su criado y el criado será discípulo de su amo. Agrada a todos el muchacho y como lleva buena ropa que le ha dado Miquis, casi parece un paje, un caballerito. Le señalan para su vivienda un cuarto, o más bien garita, en los deshabitados desvanes de la casa, llenos de trastos y polvo y telarañas, aunque para Centeno son mejores que un palacio. Felipe Centeno se acuerda de su amiga Marianela y piensa en lo que diría si le viera. Los primeros días pasan bien. En la escuela, la torpeza del neófito no causa sorpresa al maestro ni a don José Ido. En el servicio doméstico tampoco hay tiempo de juzgarle, pero pasadas 3 semanas las cosas empiezan a cambiar. En la escuela le caen golpes por todos los lados y en casa lo maltratan por torpe. Un día, que fue de los más infelices que tuvo Centeno en la casa de don Pedro, a los 3 meses de haber entrado en ella, don Pedro tuvo una idea entre humorística y sanguinaria, que al punto quiso poner por obra como saludable escarmiento y visible lección de sus alumnos. Cogió a Felipe, me lo puso de rodillas sobre un banco, le encasquetó en la cabeza el bochornoso y orejudo casco de papel que servía para la coronación de los desaplicados. Luego, en el airoso pico de esta mitra, colgó un cartel que decía con letras gordas, trazadas gallardamente por don José Ido: el doctor Centeno.
Frente a la casa de don Pedro, por el callejón de San Marcos, se ve en muestra negra con letras blancas el título de un periódico. Está en el piso bajo la redacción y en el sótano la imprenta y las máquinas. Felipe, siempre que sale, se para delante de las ventanas a ver por los cristales a los señores que escriben el diario. Centeno se hace amigo de otro chico de su misma edad, que es hijo del mozo de la redacción y sirve en la imprenta para hacer recados y llevar pruebas. Se llama Juanito del Socorro. Es delgado, flexible y escurridizo como una lagartija. Parece tener alas en los pies. Es más embustero que la serpiente del paraíso y además vanidoso. Desde el primer momento llama a Felipe Hiji. Pasan el día juntos y se acompañan el uno al otro en sus recados. En la calle de la Libertad, cerca de la redacción, hay un solar vacío, separado de la calle por una cerca. Tenía la tal valla una puerta que estaba cerrada casi siempre. Pero Juanito del Socorro y otros chicos de la vecindad, asistentes a la escuela de don Pedro, habían hallado medio de colarse dentro, arrancando una tabla y apartando otra, y posesionados del terreno, lo dedicaron a plaza para hacer en él sus corridas. Felipe se lo pasa tan bien que estaría todo el santo día en la plaza sin acordarse para nada de sus deberes escolares y domésticos, ni de don Pedro ni del santo de su nombre. Los domingos por la tarde, si sus amos le permiten salir, se entrega con frenesí a las alegrías del toreo. Le toca siempre ser toro. Cada cual contribuye con sus recursos y con su inventiva a dar todo el esplendor y propiedad posibles a la hermosa fiesta. Pero Felipe no puede disfrutar del juego sino en breves y angustiosos momentos, robados a cualquier obligación. Y luego se llevan los sofiones y los golpes y las broncas. Pero llegó a familiarizarse de tal modo con el sermoneo y los golpes que ya no le hacían efecto. Estaba al fin como curtido, y el cuerpo parecía habérsele forrado de duras conchas como las del Galápago. Moralmente, su atrofia corría parejas con la insensibilidad dérmica y el convencimiento de que era malo, incorregible, llevábale a sentir cierto altivo desprecio de los mandamientos de todos los polos nacidos y por nacer. En la zona donde duerme Centeno hay una escultura de un San Marcos, a cuyos pies tiene un magnífico toro. La cabeza es tan grande y hermosa como la de los que salen en la plaza. Centeno todos los días le quita el polvo y por fin la limpia con agua, dejándola reluciente. Un día nota en el cuello del animal una profunda hendidura. Basta tirar un poco para desprenderla completamente. La cabeza es hueca y en la mente de Felipe nace la idea de ponérsela para sus juegos de toreo en el solar. Le saca los ojos al toro para ver y la cabeza queda convertida en la más admirable careta que se ha podido ver. Pero no se atreve a sacarla de allí. Don Pedro le mataría. En estas y otras cosas pasaba el verano. Época dichosa para algunos de los alumnos del capellán, mas no para Felipe y las demás víctimas, porque don José Ido siguió funcionando durante la canícula y don Pedro administrando coscorrones. A tantas diversidades de tormentos uníase la asfixia. Un día que oficia el obispo de Caupolicán, dice el panegírico don Pedro Polo. Gusta mucho el sermón. No falta ninguno de los amigos de la casa, Morales y su esposa, don José Ido, el fotógrafo, el empleado de Hacienda con sus señoras respectivas y Sánchez Emperador con sus dos guapas niñas, Amparo y Refugio. Felipe y Juanito del Socorro se suben al coro para ver mejor y estar al lado de la música y oírla de cerca. Concluida la función, hay en casa de don Pedro refresco. Todos son felicitaciones para Pedro Polo. Amparo y Refugio le miran con cierta veneración. Amparo, muy callada, tendiendo siempre a la melancolía, no dice nada. Pero su hermana Refugio dice que Amparo no quitaba los ojos de Pedro Polo. El cura no se aleja un momento de Amparo, agasajándola y admirando las hermosas, blancas y finísimas manos de la joven. Cuando los señores están fumando, doña Claudia entra con varios papelitos en la mano, diciendo que lleva 2 reales en el 5.505 y dice que va a salir el 222, los 3 patitos, y le dice a Amparo que ahí le ha puesto una peseta. Algunos días después de aquel, por tantos conceptos, memorable, doña Claudia notaba con asombro y pena que su hijo había perdido el apetito. Era cosa de llamar al médico, pero don Pedro, con malísimo talante, se opuso a tan descabellada idea diciendo: si las ganas de comer están ahora de menos, váyase por cuando han estado de sobra. Pocos días después, Centeno se espanta de ver a su amo tan desfigurado. Está casi verde, sus ojos tienen matices amarillos y ráfagas rojas.
Aquella mañana don Pedro no quiere ni celebrar misa, pero eso sí, baja a la clase y es más cruel y exigente que nunca. Tiene como un furor de odio y venganza. Una mañana, cuando Centeno limpia el cuarto del señor, ve en el suelo pedacillos de papel, como si don Pedro hubiera pasado la noche escribiendo cartas y algunas las hubiera roto. Y un día, don Pedro se vuelve de pronto afable con los muchachos. No solamente deja de pegar, sino que a cada momento ameniza las lecciones con chuscadas y agudezas. Una noche, que vuelve Centeno con Juanito por la calle de la farmacia, observa que junto a una de las rejas bajas del edificio hay un bulto, un hombre con las solapas del negro gabán de verano levantadas. Al pasar, Felipe nota un cuchicheo y mira, y aunque la noche está oscura, se da cuenta de que es el mismísimo Pedro Polo. Justo en ese momento, el bulto se aparta de la reja. Felipe y él se encuentran frente a frente y se ven. La vacilación de don Pedro es instantánea. Cada uno sigue su camino. Cuando Centeno llega a casa, don Pedro ya ha entrado. Siniestra y misteriosa figura. Don Pedro se paseaba en el comedor meditabundo. Felipe deseaba que lo tragase la tierra o que el señor se quedase ciego para que no le pudiese mirar. Fingiendo hacer alguna cosa, evitaba los ojos de su amo, pero al fin, en una vuelta que dio, encontrólos inesperadamente. ¿Qué expresión era aquella? ¿Qué decían aquellos ojos? En la clase, al día siguiente, Felipe tiembla más que de ordinario, pero Polo no le toma lección, ni le aplica ningún castigo. Aquel desdén es quizás una forma extraña y traicionera de la ira. Felipe siente un desasosiego inexplicable. Al día siguiente, doña Claudia grita diciendo que el 222 ha tenido un premio pequeño y le pide a Centeno que lleve la lista a Amparo. Le han tocado 6 pesetas. Por la tarde, el hijo del tendero de ultramarinos pega en una tabla del solar un cartel que anuncia «Corría extraordinaria a munificio de la munificencia». Toda la clase se ha dado cita en el solar. Para ensayar, Centeno se pone la cabeza del toro y hace un destrozo derribando estatuas. Después se va a la calle con el disfraz. Cuando hace su aparición, todos caen en el asombro, la suspensión, el alarido de salvaje y frenética alegría, pero de pronto aparece la policía y se lía una buena. La cabeza del toro acaba en el suelo, destrozada. La escena posterior con Polo es tremenda. Felipe rompe a llorar con desconsuelo. En esas llegan doña Claudia y Marcelina, que casi descuartizan a Centeno. Don Pedro estaba serio y patético. No le decía injurias, pero no le disculpaba. No le llamaba ladrón sacrílego, como Marcelina, pero tampoco profería una sílaba en su defensa. Por último, se atrevió Felipe a balbucir alguna excusa. Más que defenderse, lo que intentaba era pedir perdón. Parecía que el formidable maestro revolvía en su mente una determinación grave. De repente dijo con sequedad: «Felipe, ahora mismo te vas de mi casa». Felipe llora tanto que las lágrimas le llegan ya hasta la cintura. Le dejan solo para que recoja sus pocas cosas. Espera Centeno un rato. En la soledad es su pena más acerba, su contrición más grande. No tiene fuerzas para marcharse. Quiere morir abrazado a aquel suelo y besando los ladrillos de la casa en que ha hallado un asilo, sustento y el pan del alma, que es la instrucción. Siente pasos. Es Amparo. En sus manos blancas y hermosas lleva manzanas, pedazos de pan, pasteles y otras cosas dulcísimas de comer. Después le pasa sus dedos finísimos y frescos por la barba. Mete la mano en el bolsillo, le toma una mano, se la abre y le da 6 pesetas. Luego Felipe se va. Según Germán Gullón, el doctor Centeno suscita multitud de preguntas. No solo si es una novela o varias, sino si necesitamos conocer todo el grupo para comprenderla totalmente. La historia de Pedro Polo, la lucha con la pasión que le devora, no se desvela hasta Tormento, la siguiente novela de este grupo. La vida de Mikis también nos es presentada bajo la mirada de Centeno. En él se refleja la existencia romántica de su amo. Felipe Centeno es el prisma humano a través del cual se filtran los hechos que ocurren en la novela. Es también quien mide y sopesa las acciones de los demás, y según su manera de verlas, nos las transmite el narrador. Felipe es una línea de fuerza, una constante. Emite todo lo que la novela contiene, dejando en claro oscuro lo que se halla fuera de su alcance. 15 días habían pasado desde que el buen doctor dejó con tan mala ventura la casa de don Pedro Polo. Cayó,
como el cabello que he cortado se arroja a los rincones y vertederos urbanos, allá donde las escobas parece que arrastran con los restos de todo lo útil, algo que es como desperdicio vivo, lo que sobra, lo que está de más, lo que no tiene otra aplicación que descomponerse moralmente y volver a la barbarie y al vicio. Hasta que una tarde, Felipe Centeno se vuelve a encontrar con Alejandro Miquis. Alejandro tiene una tía que le ha prometido darle dinero, pero pasan los días y el recadito de la tía no aparece. La tía está un poco loca y los amigos le proponen que vaya a su casa a preguntar, pero Miquis no quiere ir. Decide escribir una carta, aunque no sabe quién la llevará, porque la tía vive muy lejos. Tras escribirla, es cuando se encuentra con Centeno. Le pregunta qué es de su vida y Centeno no sabe qué contestar. Miquis le dice que cae como agua de mayo porque necesita que le lleve una carta a la calle del Almendro. Le pide que pregunte por doña Isabel y espere contestación. La casa de doña Isabel Godoy de la Hinojosa es muy peculiar, y ella lo es más todavía. Tiene el fanatismo de la limpieza. La comida es su otra manía, no come carne de vaca, el vino no lo prueba por ser de las cosas más sucias que existen, ni el pan de las tahonas. En el chocolate pone todo su esmero, porque es lo que le gusta y lo único que toma con deleite. Delicadísima y llena de ascos en materias de comer, doña Isabel no puede pasarse sin los manjares y golosinas de su tierra. Además, doña Isabel Godoy es supersticiosa en grado extremo. Doña Isabel vivía de las rentas de sus tierras, que no eran valiosas. Casi toda su fortuna estaba en fragmentos o piezas muy pequeñas diseminadas por los términos de Miguel Esteban, El Toboso y Villanueva del Gardete. Junto a las lagunas de Ruidera posee unas estepas salitrosas de más de 2 leguas que no le daban 20 duros al año. Las piezas de valor teníalas arrendadas a los labradores pobres de la comarca, que son los que cultivan el azafrán, esa droga que debiera llamarse oro vegetal, porque vale tanto como el más fino de la Arabia o el de los peruanos montes. Tras algunas discusiones familiares, sobre todo con su sobrino, doña Isabel ha decidido darle su dinero a su nieto, Alejandro Miquis. Así que al recibir la carta de manos de Centeno, contesta que sí y que puede ir cuando quiera por el dinero. Como exhalación, corre Centeno al observatorio, donde está Alejandro más muerto que vivo. Centeno le da el recado y el estudiante decide ir en ese instante a casa de su tía. Centeno se cose a los faldones de Miquis, que por el camino le dice que si eso sale bien, le toma de criado. Centeno, de puro asombrado y agradecido, no dice nada. Su alma está llena de una desusada grandeza, de una esperanza embargante que se le atraviesa al respirar. Al llegar, Felipe se queda en el recibidor, sentado sobre un cajón. Doña Isabel entra con Alejandro en el gabinete. Lo primero que le dice la tía al sobrino es que lleva las uñas asquerosas, que a ver si se modifica ahora que va a tener dinero. Al oír esa última palabra, Alejandro se estremece de íntimo placer y al fin la tía le da el dinero. Miki sintió como un gran temor y alargando la mano para tomar lo que se le daba, apenas se atrevía a tocarlo. Pero ella, cerrada de un golpe la cómoda, se sentó y extendiendo sobre su regazo los billetes de banco, puso las cosas en la realidad con esta salmodia aritmética. Entérate, 500 y 500, 1000, 2000, 4, 8, 12, 16. El pico aquí está, 10 duros y 3 pesetas. La tía le pide que lo cuente. Al tomarlo, una sensación dulce y placentera se extiende por el cuerpo de Alejandro Miquis, partiendo de las yemas de los dedos. Pierde la noción de la cantidad que representan aquellos sobados papeles verdes y azules y no ve más que un caudal abrupto, una suma tan grande como sus sueños, suficiente a todas las necesidades del momento, una suma que durará eternidades. Se lo mete todo en el bolsillo del pecho y a cada instante con disimulo toca donde está su corazón y su ventura. Y en tanto, doña Isabel, atacada de aquella verbosidad que es uno de los caracteres de su mental dolencia, habla y habla. Miquis, al poner el pie en la calle, empieza a reírse a carcajadas y designa a Felipe como sirviente o secretario. Sus ideas no están claras y el correr de su mente es tan veloz que las ideas no tienen tiempo de esperar la expresión de los labios. Lo primero que hace es tomar un coche. Al sentir que va sobre ruedas, Felipe Centeno se ríe como un bobo. Alejandro le mira y se ríe también. Pasan por una casa de cambio. Miquis grita al cochero que pare y se baja para cambiar un billete. En su delirio de acción, en su afán de realizar en breve término añejos deseos y propósitos, no quiere esperar al día siguiente para pagar ciertas deudas enojosas. Y luego le compra unas botas a Centeno porque las que lleva dan vergüenza y paran a comprar puros
Después van a casa de un acreedor de Mikis al que paga 20 duros sobre la marcha. Mikis quiere esa misma noche desempeñar su reloj, pero Centeno se muere de hambre. Llegaron, salieron del coche, pagaron y viéraisles a los dos en el cuartito estrecho, pero cómodo, de una fonda o restaurante. Mikis exaltado y como demente, Centeno muerto de hambre y al mismo tiempo encogidísimo de verse allí frente a aquel espejo bajo los mecheros de gas y en mesa para él tan rica y elegante. Pidió a Alejandro 2 cubiertos de los más caros y mientras preparaban el servicio, Felipe parecía que se iba hartando con la vista. Y efectivamente comen hasta hartarse, con postres incluidos, y luego Alejandro Mikis lleva a Felipe Centeno a la pensión donde vive. En aquel lugar viven estudiantes y algún empleado o pretendiente. La dueña es doña Virginia. De los señores fijos merece principal mención uno que habita la casa desde el principio, don Jesús Delgado, siempre preocupado por si ha llegado el cartero. Contrasta con este señor en lenguaje y modales un don Leopoldo Montes andaluz, medio empleado y medio pretendiente, medio literato y medio antipático. Merece otro lugar aquí don Basilio Andrés de la Caña, persona mayor, de suma importancia, de un peso tal que se podría creer que a todos les hacía favor en estar allí y que por descuido de la fortuna no se sienta en la poltrona de un ministerio. Entre la juventud destaca Zalamero, estudiante de leyes, Sánchez de Guevara, que es bastante parecido a Mikis en el carácter pronto y revuelto, pero más desordenado aún que el joven manchego, Poleró, catalán tan castellanizado que apenas se le nota el acento, estudiante de caminos. También está Arias Ortiz, alumno de Minas, un andaluz serio. Y también vive allí Cienfuegos, que sigue la carrera de médico con grandes escaseces y humillaciones. A vivir en esta sociedad y entre tales personas quiso la providencia llevar a Felipe después de pasarle por la escuela y familia de don Pedro Polo. Ella se sabrá por qué lo hacía. Hubo dimes y diretes entre Virginia y el manchego Alejandro sobre la admisión de Felipe en la casa. Era muy desusado, en verdad, que los huéspedes tuviesen sirvientes y un estudiante con escudero no lo había visto Virginia en todos los días de su vida. Centeno está contentísimo. Fuera de Cienfuegos, ninguno de los compañeros de Mikis sabe el origen del repentino engrandecimiento de este. Alejandro, mañana y tarde, no cesa de convidar a los amigos al café. Han saldado las cuentas con el mozo, con cierto usurero a quien Arias llama Gospsek, y se pone en paz con otros británicos de menor cuantía. Entre los del cotarro se hace corriente y como proverbial la frase «Mikis paga». Alejandro Mikis toma para su vivienda exclusiva el gabinete de la esquina, una habitación regia donde hay una cama semidorada, alfombra, mosaico y moqueta y consola de caoba. Felipe Centeno en la casa se convierte poco a poco en el criado de todos, porque sin cesar le mandan a la calle con este o el otro recadillo, y hasta Virginia se aprovecha de él y le manda por carbón, se lo lleva a la compra y hasta le hace barrer la casa. Cienfuegos y Arias fueron los que un día decidieron a Mikis a matricular a su criado. Gracias a Dios ya tenemos a mi señor don Felipe en el noviciado metiéndole el diente al latín. La enseñanza primaria era en él tan incompleta como se ha visto, pero ¿qué importaba? Mejor. Para lo que allí había de aprender, más valía que entrara limpito de toda ciencia. Virginia apenas le deja el vagar necesario para ir diariamente 3 horas al instituto. Centeno estudia un poco por las noches, pero de muy mala gana porque se le indigesta el latín. Es como un narcótico y le basta coger el libro para caerse de sueño. Como Alejandro, desde que es rico, vuelve tardísimo por la noche, Felipe pasa el tiempo durmiéndose en una silla o visitando y acompañando a los amigos de su amo en sus respectivos cuartos. Sobre las 2 o las 3 suele entrar Alejandro. Sus primeras palabras son siempre «Felipe, acuéstate», y él permanece en vela leyendo o escribiendo. Se acuesta de día y casi nunca se levanta antes de las 4, porque Alejandro Mikis es autor dramático. Tenía 3 dramas ya desechados por su propio criterio y uno flamante, nuevecito, que era su sueño, su gloria, su ambición, sus amores. Tan cierto estaba él de que se había de representar como de su propia existencia y tan seguro y patente consideraba el éxito cual si lo estuviera viendo con los ojos de la cara. Entre sus compañeros y amigos no son tan unánimes los pareceres. Unos le tienen en mucho, otros en poco. Sus compañeros de casa lo quieren mucho por sus cualidades morales, pero también varían las opiniones. Poleró, sin conocer el drama, sostiene que el mayor favor que se puede hacer al joven manchego es quitarle de la cabeza su idea de ser autor dramático. Cienfuegos no piensa lo mismo y ve en Alejandro algo misterioso y grande que no existe en los demás. Mikis es físicamente
aspecte raquítico y de constitución muy pobre. Sus nervios siempre están en grado muy alto de tensión. La fiebre en él es fisiológica y el orgasmo del cerebro constitucional y normal. Es un enfermo sin dolor, quizá loco, quizá poeta. Hoy diríamos que es una víctima de la neurosis. El director de un teatro leyó la obra y la encontró excepcional. Estaba el hombre entusiasmado, pero al expresar su regocijo a Mikis y al felicitarlo, indicóle la necesidad de nuevas modificaciones. Todavía era preciso comprimir más. La obra cabía ya en un frasco. Era menester que cupiera dentro de un dedal. Nuevo trabajo, nuevos afanes. Felipe se duerme algunas noches en el sofá del gabinete. Su sueño es profundo, pero basta que Alejandro le llame y le diga algo para que se despierte, como él excitado y como él dispuesto a las alucinaciones. Alejandro le lee a Centeno algunos pasajes de la obra. Felipe no ha visto nunca una verdadera función de teatro, pero el efecto de la lectura en su espíritu es extraordinario, colosal. Sin entender la mayor parte de las cosas, parece como que se las apropia en el sentimiento, extrayendo el espíritu y esencia de ellas. La aurora le sorprende a veces en esa exaltación, ambos gozando, el uno por lo sabio, el otro por lo ignorante. El hidalguete manchego, cuya primera hazaña fue arrancar a la historia la figura del grande Osuna para vaciarla en un molde dramático, estaba cada día más triste, por motivos que no eran de arte. A medida que iba gastando lo que le diera su tía, más se aplanaba su ánimo, y no por la idea de que el tesoro se acabase, sino por los remordimientos que el gastarlo tan sin sustancia le causaba. Y es que Mikis derrite el dinero de lo lindo, más en el prójimo que en sí mismo. Desde que un amigo se ve en apuros, lo que pasa un día sí y otro no, ya le falta tiempo a Mikis para ir a socorrerle. Muchos fingen penurias para sacarle algo y gastarlo en francachelas. En la cómoda tiene los billetes y conforme va necesitando jugo va sacando, sin enterarse de lo que sale ni de lo que queda. Porque Mikis es refractario a la cantidad, aunque se muestra cada vez más esquivo con sus compañeros. No va de tertulia al cuarto de ninguno de ellos, ha cerrado el suyo a las reuniones tumultuosas de las tardes y muchos días falta a comer, lo que pone en gran confusión y sobresalto al ama de la casa. Cuando Alejandro piensa en la ira de su padre, cuando se entere del dinero que se está gastando, le entran congojas. Una carta de su padre le pone en gran zozobra. «Me han asegurado», le decía, «que te estás dando vida de príncipe. Haz el favor de explicarme esto». Cobarde para afrontar la verdad, negó, y a poco le escribí a su padre. «Trata de averiguar con buenos modos si la tita ha realizado una cierta cantidad de juros, etc. Es lástima que intereses de cuantía estén en manos de una demente». Alejandro Mikis empieza a tener, además de dolores morales, dolores físicos, porque empieza a padecer cruelmente de una debilidad general con desvanecimiento de cabeza. La tos le quita el sueño, no come más que golosinas y hasta llega a aceptar invitaciones de su tía y se harta de gachas, cañamones y bebe tazones de salvia. La tertulia que se había formado en el gabinete de Alejandro pasa al cuarto de Arias Ortiz y allí se forma una sociedad comanditaria para tomar café mañana y tarde y juntos idean un bromazo al pobre Jesús Delgado tras descubrir que se escribe cartas a sí mismo y se las envía. Y tras hacerle otra al Berique, que se dedica a pintar, se monta una bronca tremenda en la que termina metiéndose Alejandro Mikis cogiendo de la solapa al Berique por haber pegado a Centeno. Mikis termina rompiendo las láminas de Alberique, una bronca tremenda, y aquella tarde, cuando ya los ánimos están aplacados, Virginia entra con altiva arrogancia patronil en el cuarto de Mikis. Considerando que la permanencia del manchego en la casa renovaría la escena lamentable de aquella mañana, considerando además que Alejandro había escrito las cartas que soliviantaron el pacífico ánimo de don Jesús Delgado, venía en sentenciar y sentenciaba que el don Alejandro no podía seguir más tiempo en tan ilustre casa. La notificación fue breve y expresiva. «Don Alejandro, vengo a decir que hoy mismo me hará usted el favor de marcharse con su criado, sus dramas y sus literaturas». Mikis se queda un tanto perplejo y triste. Después de larga pausa, abre meditabundo el cajón de la cómoda donde guarda su tesoro, cuenta y ve que del caudal que le dio su tía no le queda ya cantidad suficiente para liquidar cuentas con Virginia. Pero como tiene crédito, sale con prisa y vuelve con 2.000 reales en 4 billetes de a 500. No necesita tanto, pero bueno es estar preparado para las contingencias de un cambio de domicilio. Esa misma tarde
se le antoja a Cienfuegos entrar en la casa con cara de ajusticiado, ponerse delante de su amigo y decirle que se va a pegar un tiro porque ya no puede sobrevivir a su deshonra. Su familia no le manda nunca un cuarto, ha hecho uso de cierta suma que le confiaron, del dinero de unos huérfanos, y ha llegado el momento de devolver ese dinero. Debe 48 duros, aunque dice que el mes próximo tendrá 3.000 reales. Y Alejandro Mikis le da el dinero. Felipe Centeno se hace a lo largo de la obra. Su visión del mundo y de las cosas va cambiando según va formándose su carácter. Al comienzo, el recién llegado de Socartes se ofrece como criado a Alejandro Mikis, al que encuentra por casualidad. Centeno es un pobre héroe chiquito que aún no sabe nada de casi nada, ni hablar casi, a quien le da lo mismo un trabajo que otro. Lo único que desea es que le tomen de criado para poder instruirse. Pero cuando llegamos a la última parte de la novela, Felipe ya se ha hecho. Las circunstancias, la vida, han ido conformándolo, y así ya no quiere ser criado de cualquier manera, sino que, consciente de sus progresos, exige. Arregladas las cuentas con Virginia, salió Mikis de la casa. Felipe trajo al mozo que había de cargar el baúl y él mismo llevó a la espalda su petate, que a la verdad le pesaba poco. La casa donde fueron a parar era conocida de Alejandro por haber visitado muchas veces en ella a un estudiante manchego de quien era amigo. La nueva patrona no quiso admitir a Felipe porque allí, dijo, no se necesitaban criados, ni habían visto nunca que ningún huésped los tuviese. Centeno se va a vivir a una posada que conoce en la calle de las Velas, donde van los mieleros de la Alcarria. La casa de Mikis es barata y detestable. Viven allí estudiantes pobrísimos de medicina, farmacia y veterinaria. Las habitaciones parecen madrigueras y la comida rancho. Tan mal le sabe la comida el primer día que determina pagar solo el cuarto y comer fuera. Esa vida libre, nómada, irregular le enamora. Según esté el bolsillo, así comen él y Felipe, regalada o miserablemente. Alejandro vive del crédito y de combinaciones. Cuando se le acaba el crédito, cada vez que necesita dinero, empeña una pieza de ropa y las tiene muy buenas. Eso sí, desde que adopta la vida libre, no vuelve a poner los pies en la universidad. Agotadas las ropas, empieza a malvender en los puestos de libros todos los que había comprado. Empieza luego a pedir dinero y al final tiene que esquivar la presencia de sus amigos porque estos empiezan a mirarle de mal modo. Tuvo Alejandro que guardar cama 8 días de diciembre, porque un fuerte catarro de pecho que le acometía todos los meses le atacó en aquel con tanta fuerza que a poco más degenera en pulmonía. Felipe le acompañaba día y noche, procurando distraerle y apartar su ánimo de las tristezas. Felipe es el único amigo que tiene, el más leal y condescendiente de todos. Es un chiquillo incapaz de sostener una conversación seria sobre nada, pero tiene tal entusiasmo por las cosas de su amo que no hace diferencia en ninguna acción ni palabra de este, y todas las tiene por acertadas, hermosas y sublimes. Una noche, Centeno sigue a Mikis y le ve entrar en una casa, pero nada más averigua. Felipe aprovecha las noches en que su amo le deja solo para trabajar por cuenta propia. Cuando Alejandro está limpio de dinero, cuando entre los dos no reúnen más que la peseta o los 5 reales para alimentarse de judías o de una mala sopa, no se separan por las noches. Otra noche, Alejandro coge frío y llega a casa con fiebre. El mal comenzado, o más bien recrudecido aquella noche, tiene trazas de no concluir fácilmente. Una mañana lo encontró Felipe despierto a la hora en que por lo general dormía. Palidez mortal cubría su rostro y sus ojos, engrandecidos hasta lo fenomenal, expresaban estupefacción y terror. ¿Qué noche había pasado? Después de largas horas de inquietud y ardor tan grandes que creyó revolcarse en un lecho de púas y brasas, había sentido dolorosísima obstrucción en el pecho. No se le quitó hasta que hubo arrojado enorme cantidad de sangre por la boca. Lo único que se les ocurre es avisar a Cienfuegos, pero el estudiante de medicina les dice que eso no es nada y le da percloruro de hierro líquido. Durante el curso de la dolencia, Cienfuegos va con irregularidad y no pierde ocasión de proponer a su paciente el préstamo de 1 duro o 2, animándole con augurios de un pronto restablecimiento. Pero el mal es hondo y la herida grande. Alejandro está cerca de 1 mes postrado en la cama y devorado al mismo tiempo de tristezas roedoras. En mitad de su enfermedad se convence de que su grande Osuna no se representará ya en aquella temporada. Le sobreviene otra hemorragia, aunque mucho más débil que la primera, pero por fin recibe un poco de dinero de su madre.
La mitad se lo lleva un tal Torquemada, hombre feroz y frío con facha de sacristán que presta a los estudiantes. Solo por réditos le come a Alejandro la mejor parte de lo que éste ha recibido de su mamá. Después vino Cienfuegos. Pobre mártir. ¿Cómo no ayudarle a salir de aquel nuevo apuro? Socorrido el médico, se fue tan agradecido que casi lloraba al despedirse. Y véase cómo ampara Dios a los caritativos. Aquel mismo día fue Arias Ortiz a ver a Alejandro y le pagó 600 reales que le debía. Gozoso determinó desempeñar alguna ropa de la que estaba tan necesitado. Al fin podía salir otra vez a la calle con decencia. Toda la tarde está Mikis charla que charla y habría salido a la calle si Cienfuegos no se lo hubiera prohibido por estar el tiempo frío y amenazando lluvia. Al anochecer, Mikis se queja de frío y se acuesta. No ha acabado de hacerlo cuando alguien llega a la casa preguntando por él. Felipe sale a enterarse. Es una mujer. Mikis, turbadísimo, enciende la luz y dice a Felipe que entre la mujer y que él se vaya. Cuando entra la mujer, la puerta queda entreabierta y Centeno atisba desde el pasillo. Se queda asombrado de la hermosura y luego de la voz de aquella mujer. Es andaluza. Le dice que lleva mucho tiempo sin verle. Ha ido a pedirle dinero. Y la tal vuelve a visitarle. Y aún hay una tercera visita, corta y de pocas palabras. Después de ella, Mikis escribe una carta a Torquemada pidiéndole dinero. Poco después, el ama de la casa le dice a Mikis que no quiere en su casa un huésped herido de enfermedad funesta y pegadiza y que encima recibe visitas de una cualquiera. Mikis empieza a disponer todo para la mudanza. Se va a una casa terrible en la calle de Cervantes que le ha recomendado la tal que le visita. Se subía a la vivienda de Mikis por una escalera interior casi tan larga como la del cielo. Aquello no acababa nunca, y nuestro poeta tenía que sentarse 2 o 3 veces en los peldaños para poder seguir. Cerca ya de los sotabancos, muchedumbre de sucios chiquillos que a todas horas jugaban en los descansos, estorbaban el paso, haciendo infernal ruido que ni un momento se interrumpía de la mañana a la noche. Las paredes, de arriba abajo y donde quiera que no falta el yeso, están todas llenas de letreros, mamarrachos y de 1000 suciedades diferentes. No hay silla que no esté coja ni pieza a que no falte algo. La gente aquella, marido y mujer, parece amable. Ella, llamada Cirila, habría sido hermosa si no estuviera picoteada por las viruelas. Él, atravesado y de semblante duro, revela conexiones con gente torera. Todo queda convenido y Mikis se instala en la casa. Todo va bien. Los primeros días está Alejandro bastante mejorado, aunque pasa en la calle la mayor parte del tiempo. Felizmente tiene algún dinero, juntado lo que ha podido arrancar a Torquemada con lo poco que le ha enviado su padre. Pero el 1 de mayo se moja con una llovizna y recae con síntomas muy desconsoladores. En la noche del 2 cree que se muere. En tal extremidad, y hallándose como ejército famélico en plaza estrechamente sitiada, discurrió Alejandro pedir socorro a su tía, que era la última palabra del credo en casos tales. Acudió volando Felipe con la esquelita y a la hora volvió desconcertado y afligidísimo. La señora le ha recibido con risas muy extrañas y ha querido echarle las cartas. Después le ha dado un puñado de cañamones para su nieto. Pero Centeno se ha encontrado a un amigo que le ha dado una peseta, así que ha comprado pan, 2 huevos y una chuleta. Esa misma noche, cuando Centeno sale de la casa, en las escaleras se encuentra con don José Ido, el que daba clases en la escuela del cura, don Pedro Polo. De su rostro emana una tristeza sepulcral. Le cuenta que terminó discutiendo con el cura y que dejó la escuela. Y ahora está sin trabajo, sin dinero y no sabe cómo mantener a su familia. Cuando Centeno se lo cuenta a su amo, Mikis se conmueve y le dice a Centeno que le dé todo lo que tengan. Ay, ¿qué nos importa el día de mañana? De alguna parte ha de venir. Nuestra miseria es contingente, accidental y temporal. La suya es intrínseca y permanente. ¿No hay allí sobre la mesa 2 huevos? Pues ofréceselos. Y las 3 onzas de chocolate y el pan. Dale todos los cuartos que tengas en el bolsillo. Pobre hombre. Siempre el mismo Alejandro. Ansioso de dinero cuando no lo tiene y capaz por adquirirlo hasta de poner en olvido los buenos principios y capaz de desprenderse de todo y acudir a cuantas necesidades verdaderas o falsas se manifiesten a su lado.
Su generosidad es tan incorregible como su ambición y no escarmienta nunca. Tan desesperados llegan a estar que Centeno termina acudiendo a casa de don Pedro Polo, que le trata bien, pero luego pone en duda que Centeno esté tan necesitado. Todo cambia cuando Centeno le cuenta a Pedro Polo que Amparo, en su día, le dio 6 pesetas. Y Pedro Polo entonces le dice que él le dará 7. A Centeno 7 pesetas le parece una fortuna. Sale de la casa con una inmensa alegría, pero por el camino se encuentra con su amigo Juanito del Socorro, que le convence para que se vaya con él a un café cantante, donde Centeno se emborracha, canta y jalea a las bailarinas y pierde las 7 pesetas que tenía. Cuando se da cuenta, se le cae el mundo en pedazos. Es de madrugada, no sabe qué le va a contar a su amo. Pero Mikis no solo no se enfada con él, sino que sabe todo lo que ha hecho Centeno y sabe hasta dónde ha estado. Su amo se reía, y él no sabía si enfurruñarse o reír también. Otro caso extraño, muy extraño. En la mesa de noche había dinero y pesetas, cosa más extraña aún y verdaderamente fenomenal. Las pesetas, si no contaba mal, eran 7. Aquellos días tiene Mikis a ratos la compañía de Ruiz y por las noches la de don José Ido. Felipe se ha hecho muy amigo de la familia de Ido. Rosa Ido, con ser raquítica, no carece de belleza ni de gracia. Grandes y cordiales amistades se entablan entre ella y Felipe. El lugar de tertulia de Rosa y Felipe es una escalerilla que conduce a los tejados y a la pequeña azotea donde las vecinas tienden la ropa. La situación se vuelve insostenible. Centeno piensa un día en robar comida, incluso en una tienda, y el pobre José Ido le cuenta que se ha puesto a pedir limosna en plena Castellana. Sin embargo, Mikis ha encontrado fuerzas para empezar una nueva comedia. El sotabanco en que Mikis vivía, si era aquello vivir, merecía de tal modo en verano los honores de estufa que allí se podrían criar plantas tropicales. Admirable sitio para observaciones meteorológicas y para estudiar lo irregular de nuestro delicioso clima, pues las temperaturas oscilaban a principios de junio entre los 30 grados y una mínima de 8. Algunos de los amigos de Mikis se han examinado hacia el 10 de junio y le acompañan y asienten con paciencia. Otros van poco por allí. Cuando se enteran de que los días de Alejandro están contados, el que acude es Ruiz, haciendo oficiosos extremos de pena. Entre él y Poleró acuerdan escribir a la familia y avisar al único pariente que en Madrid tiene el manchego, la tiita Isabel. La tía, aún en su locura, no da crédito de que Mikis se haya gastado todo el dinero que le dio y cree que la están engañando. Pero pocos días después aparece por la casa donde vive Alejandro Mikis. A la mujer le horroriza, lo primero, la suciedad que hay por todas partes. Por otra parte, quiere estar en un palacio. Mikis está en las últimas. Se lo dicen a la tía, pero Poleró dice muy alarmado que no conviene que la señora pase en ese momento porque a Mikis le acaba de acometer un fuerte paroxismo y parece que agoniza. Felipe no se mueve de su lado. Querían detenerla, pero salió al pasillo y acercóse a la puerta de la sala. Allí se detuvo aterrada, vacilante, entre el deseo de entrar y el escrúpulo o temor que sentía del contacto del enfermo. Poleró acudió junto a ella temiendo que se desmayara, pero no fue así. Desde la puerta miró la tiita el lastimoso cuadro y todo su amor no fue bastante a vencer su repugnancia. En su mano derecha tiene un finísimo pañuelo que se lleva a los ojos para secar sus lágrimas y en la mano izquierda otro pañuelo mojado en vinagre que acerca a la nariz. Cuando ya la Godoy está casi en la puerta de la cocina para marcharse, oye en el pasillo a 2 mujeres disputando en voz baja. Una es Cirila, la otra es su hermana, que resulta ser la tal que visitaba a Mikis y la que le llevó a esa casa. Los amigos de Mikis no la dejan acercarse al agonizante, pero la tía, al ver a la tal, se queda como si hubiera visto a un ángel. Le dice que es guapísima, la llama princesa y le pide que no deje morir a su nieto. Aterrado de aquella escena, Arias toma la mano de la señora para encaminarla a la escalera. A las 10, Alejandro, dando un suspiro, pareció que salía de aquel espasmo congojoso. Cienfuegos y Felipe no se movían de su lado. Poleró y Arias, que entraban y salían de puntillas en la sala, callaban atentos. En la cocina se comunicaban sus tristes impresiones y Ruiz, satisfecho de sus rasgos de carácter, sintiéndose fatigado como un hombre que había trabajado mucho, se echó a dormir en el camastro que estaba en uno de los cuartos oscuros. Rosita se deja ver por allí alguna vez, soñolienta.
La infeliz no pierde ocasión de entrar en el cuarto del moribundo y coger con disimulo algunas cortezas de pan para comérselas y llevar algo a sus hermanos. Al despertar Alejandro de su pesado sopor, le dice a Felipe que le pareció ver entrar a su madre y a su hermanillo. Dice que le gustaría ponerse a escribir. Cienfuegos y Poleró han puesto un parte a la familia y esperan que alguien llegue, pero al enfermo no le han dicho nada por no alarmarlo. Alejandro coge las manos de Centeno y le dice que le han entrado fuertes deseos de darle un apretado abrazo, pero que no puede, porque tiene los brazos como si fueran de algodón, y le pide que se lo dé él. Felipe está tan aturdido que no acierta a satisfacer el deseo de su amo. Luego, Centeno se pone en pie y, acercándose a Mikis todo lo más que puede, le estrecha en sus brazos. Alejandro le pide que no le apriete tanto, que le ahoga. Centeno no puede decir nada. Invisible mano le estrangula. Se retira un instante para disimular su pena y sofocarla. ¿Qué haces, Felipe? ¿Lloras? No, señor, replicó el otro con risa convulsiva. Es que me he dado un fuerte golpe en este codo. Ven acá, no te separes de mí. Entra Cienfuegos, que se queda oculto tras el sillón. Mikis le dice a Centeno que siente languidez y sueño, y no le duele nada, que parece que se va a dormir y que estará durmiendo días y días. Sí, me duermo esta noche y mañana sigo durmiendo con ese sueño pesado, con ese sueño profundísimo que siento venir. ¿Entiendes? En cuanto llegue mi madre me despiertas, me llamas y si no te respondo me sacudes el cuerpo bien sacudido. Centeno dice que lo hará. Mikis deja caer los párpados. Un murmullo hondo y lento sale de sus entreabiertos labios. Cienfuegos se adelanta para observarlo de cerca. De pronto, Alejandro abre los ojos y pregunta si en estos últimos días ha ido a verle alguien, una mujer. Felipe le contesta que sí, pero que no la dejaron pasar porque estaba durmiendo. Mikis murmura que ha ido. Y en aquel mismo instante aparece tan descompuesto su rostro que Cienfuegos y Felipe se espantan. Mikis dice que quiere quemar su obra, El Grande Osuna. Centeno le dice que no. Mikis, ya con los ojos cerrados, hizo contracciones de disgusto. Creeríase que tragaba una cosa muy amarga, pero muy amarga. Más que habladas, fueron estertorizadas estas palabras. La aborrezco. Felipe le observaba. Cienfuegos le puso la mano en la frente. Momento de terror. Inmenso sueño aquel. Se ha dormido, murmuró Felipe atónito. ¡Qué muerte tan dulce!, dijo Cienfuegos. Y así les hemos contado El Doctor Centeno de Benito Pérez Galdós. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.